Soy Eduardo Costoya, Arrigoni, descendiente de españoles y de italianos, de 84 años y medio. Soy un padre de familia, llevo casado 58 años también y medio. Para empezar, yo diría que fui un niño problema. Yo creí que la hiperquinesia me la iba a quitar la edad y estaba equivocado. No me la ha quitado. He sido siempre entusiasta. Tampoco me la ha quitado. En otras cosas, me gustó mucho la lectura. Yo aprendí a leer alrededor de los 3 a 4 años con mi abuela. Y eso me hizo desarrollar la imaginación. Pero, sin embargo, tengo que confesar que mi inclinación toda la vida ha sido la ciencia. La ciencia y la ingeniería. Cuando fui a la escuela naval, me tocó que mi apoderado en Valparaíso era el que fue después el segundo trompeta de la Orquesta Sinfónica de Chile. Así que aprendí a tocar trompeta y trombón. Y en la escuela naval creé una orquesta. Y como mi apodo de toda la vida ha sido Chicho. Entonces, a esa orquesta le pusieron Chicho Mambo, porque tocábamos mambo. Y cuando cumplí 50 años, dije, idiota, te vas a morir sin haber estudiado música bien. Y me fui al conservatorio y la escuela moderna. Tuve 6 años como alumno libre. Después mi profesora, Gabriela Pérez, una magnífica pianista, que se retiró de la escuela moderna, creó su propia academia y estuve 9 años más con ella. Y llegué a tocar algunas sonatitas, las más fáciles, de Beethoven, por supuesto. Y la otra cosa, tratando de resumir mi vida, pude trabajar, estuve en una muy buena empresa, me retiré bien, tengo una jubilación que no es para gritar viva Chile, pero tampoco es para gritar. He sido cuidadoso con mis recursos, pero si hay una característica mía es que me río todos los días. Tengo la impresión que hay un humorista chiquitito que tengo aquí adentro y me río a carcajadas y la gente a veces dice, oye, este viejo ya está medio. Tuve yo la experiencia de mi madre que murió a los 101 años y medio también. A veces me pregunto, ¿qué va a pasar cuando me pasen la factura? Hay un tema de Silvio Rodríguez, un autor que me gusta mucho a mí, en que dice, ¿qué voy a hacer cuando facture el sol? Yo no elegí estudiar ingeniería, porque elegir significa tener alternativa. Yo lo traía en el ADN. Yo era ingeniero de nacimiento. Nunca se me ocurrió, ni se le ocurrió a nadie que yo no iba a ser ingeniero. Primero que nada leía la mecánica popular, todas esas cosas. Mi padre, una persona a la cual quiero mucho todavía, siempre la voy a querer, era uno de los pioneros de la electrónica en Chile. Él estudió en la Universidad Técnica y cuando salió, estoy hablando del año 1928, 1929, y empezaban a llegar a Chile las radios, y él intuyó que ese iba a ser el futuro. Y se puso a trabajar, a dar servicio técnico a esa importadora de radio. Y al poco tiempo entendió que era mejor estar importando, sobre todo las componentes de los radioaficionados que comenzaban a crecer muy fuerte en esa época. Y le fue muy bien, y tuvo un muy buen pasar, pudo tener una buena vida, construir un edificio donde tenía su negocio, etc. Y yo crecí en su taller, donde estaban los técnicos que reparaban, que hacían las cosas, y ellos me pasaban a mí condensadores, resistencia, y yo jugaba a ser técnico. Pero hay una cosa más todavía, la soldadura, algo que ha desaparecido hoy día. Hoy día todo se enchufa, pero las cosas se armaban con cable y soldadura. Y la soldadura tiene un olor característico. A los 9 años, creo, 9, 10, serían 8 años, construí mi primera radio, la radio galena. La gente no sabe hoy día lo que es una radio galena. Era el primer paso de la radio de la electrónica.
te conseguías un condensador variable de una radio vieja, te hacías la bobina, comprabas una galena, que era una piedra que se picaba con como una agujita, y te colocabas los audífonos. Y en el momento que oías la primera radio, eso era como la primera inyección de morfina del adicto. Para siempre. O sea, yo no escogí. A mí me escogió la historia de mi padre, lo que yo hice, todo. Así que no tenía duda. Pero sin embargo, entre todo este camino, hubo una especie de hiato, de algo entre medio, que fue cuando me mandaron a la escuela naval. Ahí yo no fui, me mandaron, porque a este niño, problema, a este adolescente irresponsable, desobediente, no tenía disciplina de ninguna manera, además era un estudiante mediocre, y fui a la escuela naval para ser enderezado, algo que la Marina no logró, no lo logró. Y ahí se produjo una cosa realmente interesante. En esa época uno iba a la escuela naval con la tercera humanidad, que es equivalente al primero medio. Y yo llegué a la escuela naval y me empezaron a meter álgebra, trigonometría. Y se abrió el mundo, se abrió máquinas y física. Y de alumno mediocre del 3 al 4 me eximí regularmente en todos los ramos. No bajaba del 8 porque era del 8 al 10. Entonces, al tercer año me retiré y ahí fui un muy buen estudiante. Gané el premio Marco Rego Polma, que se entregaba en esos años, no sé si todavía se entrega, al mejor egresado en ingeniería de la Católica, de la Chile, y al mejor egresado del grado técnico de la Universidad Técnica. Me quedé en la universidad, me quedaron en la universidad, empezando a ayudar a crear la cátedra electrónica, en jornada completa. También me hice cargo de la cadena de radioemisoras de la universidad, en una de las cosas que me gusta mucho, la radiodifusión, que pude ejecutar, pude usar cuando por el colegio estuve en la televisión digital durante casi 10 años. Y los días sábados iba a trabajar a una oficina por amistad de un amigo de mi padre, que era agente de la General Telephone Electronics. Y el vicepresidente me conoció ahí y un día me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar con la General Telephone? Yo no tengo ningún interés en la universidad, yo estoy muy contento en la universidad. Ah, ¿y cuánto ganas allá? Tanto, me dijo. ¿Te parecería? Y era como 2 veces y medio, 3 veces más o menos. Y como le pasó a don Vito Corleone, que dijo una oferta que no se puede rehusar, no la rehusé. Y hasta el día de hoy no me he arrepentido de eso. Bueno, el asunto que entré a trabajar ahí y a poco tiempo la General Telephone se gana la licitación de Longovilo, la primera estación terrestre de Latinoamérica. Trabajamos 2 años ahí en eso. Ahí se formó una empresa acá, yo entré a trabajar en la empresa, a poco andar fui el gerente de ingeniería, gerente técnico, después quedé como el representante de la empresa acá en esa misma, y un día me ofrecieron irme a Ecuador como gerente general de la subsidiaria de la General Telephone de Ecuador, una empresa que estaba quebrada financieramente y técnicamente. Y ahí en ese momento se produce una situación, porque en una empresa internacional, cuando a alguien le ofrecen una promoción, si no la acepta, no pasa nada. Y no pasa nada, se queda ahí para siempre. Así que acepté. Fui con mi mujer a hacer un viaje, vimos, nos gustó el país mucho. Y me fui yo solo, porque tenía que llegar allá, arrendar casa y todas las demás cosas para que se pudiera ir mi familia. Y no me avergüenzo de decir que en el avión, la primera hora viajando a Ecuador, me la lloré entera.
Estaba dejando mi Chile, al cual adoro y lo quiero mucho. Me dejaba todo lo que quería. Llegué a Ecuador y para simbolizar lo que pasó, una semana después me avisan de Estados Unidos que va una persona, no sé si un ingeniero, un ejecutivo, y que por favor lo fuera a buscar al aeropuerto. Y llego al aeropuerto y mientras estaba esperando al señor, llaman el vuelo de LAN a Santiago. Y me di cuenta que no quería tomar ese vuelo. Había enfrentado un desafío tan grande y tuve la suerte que en una empresa que era muy pasiva, la pude en días galvanizar, con mi hiperquinesia y todo lo demás. Cuento corto, estuve 3 años en Ecuador, una experiencia muy, muy linda. Y un día me ofrecieron irme a Estados Unidos, me fui a Estados Unidos a hacerme ya cargo de la director de Business System para toda América Latina. Era un país en que todo funcionaba, pero era muy impersonal. Faltaba la señora que gritaba a llevar a 1000, el diario que te llevaba el diario todos los días, el hecho de que tú ibas acá al restaurante donde te atendía el mismo mozo durante 20 años y allá no cambiaban todos los días. Y después de 2 años de eso, volví a Chile, a la gerencia general acá. Hubo una fusión con Siemens, yo fui el gerente general de esa subsidiaria GP de Siemens, hasta mi jubilación. Y después de la jubilación, ahí examiné qué hacer. Y decidí 2 cosas. La primera, darme cuenta que estaba quedando obsoleta como ingeniero. Y fui a mi alma mater, donde había profesores que habían sido alumnos míos hacía 30 años, y fui a estudiar. Y llevo hasta la fecha de hoy, llevo ya 13 o 14 cátedras. Yo voy a una cátedra al semestre a estudiar como alumno libre, para estudios desde cálculo, para recordarme, hasta teoría de la información. Y la otra cosa que decidí, no cobrar nunca más por mi servicio. Por varias razones. Hay varias. La primera es que cuando uno trabaja gratis tiene el derecho a decir no va más. Y es curioso, no me ha tocado. Y a pesar que la ha pasado mal. Hay una vieja experiencia en la cual le colocan a una persona un brazalete eléctrico y le empiezan a subir la tensión. Y el entrevistador o médico, psicólogo, tiene un interruptor y dice, cuando usted no pueda más, me avise y yo corto. Entonces le dan, corta. Después le dicen, acá tiene el interruptor y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a subir la tensión y cuando usted no pueda más, usted corta. 30% más. Cuando uno tiene el control, cuando uno puede decir no va más, aguanta mucho más. Pero esas son excusas nomás. La razón principal es que me gusta. Porque, hecho paréntesis, yo cuando llego a la universidad, profesor, no soy profesor viejo, soy alumno. Segundo, oiga, me voy a tratar de tú, porque si somos compañeros, me voy a tratar de tú. Y ahora, perdón que se diga un garabato, y cuando me sentís de huevo me voy a sentir feliz. No voy a sentir que estoy integrado. Sí. Estoy integrado. Entonces, te digo, ha sido una cosa muy linda para mí y eso es. Y la otra cosa, como le digo, no como se tocó cobrar, y el colegio. El colegio. Me he dedicado, yo me colegié el minuto que recibí mi diploma, mi grado. Y estaba en el colegio y he estado, ahora cuando dejé de trabajar ahí me pude ir más, entré a la parte con la Comisión de Telecomunicaciones que yo quería mucho y admiraba, entró la cuestión de la televisión, representé el colegio durante 10 años ahí, pudimos hacer mucho, cosas de mucho valor, un proyecto de ley que tenía defectos bien duros y se oyó al colegio y se cambió.
hay dos experiencias que las recuerdo muy vivamente. Una hace 20 años atrás. En medio del asunto de la televisión, el Senado decidió hacer un simposio en Valparaíso en que citó a toda la industria de la radiodifusión e invitó al colegio. De hecho, una cosa, cuando se inició la ley de televisión, el colegio fue la segunda instancia de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. Y yo fui con Fernando Agüero y con Pedro Aguilera, que era en ese entonces presidente de la Comisión de Telecomunicaciones, ahora es vicepresidente. En ese simposio me senté en la misma silla que se sienta el presidente de la República. Y había una audiencia de unas 600 personas. Y había varios senadores y diputados. Y pude decir exactamente lo que pensaba a toda esa gente. Y quizás ahí se puso un granito de arena para que cambiara mucho esa ley de telecomunicaciones. Pero me sentí muy honrado. Y la segunda, que recuerdo, sucedió hace muy poco. 18 de diciembre del año pasado. A un anciano, tenía 78 años, mira, yo tengo 84. A un anciano que estaba casi impedido, entraron a robar a la casa y apremiándolo para que dijera dónde estaban las joyas y dinero, que no había porque vivía solo, lo mataron a golpe, estrangulando. Y no había ni un solo indicio, no había una sola evidencia. Y tomó ese caso un detective, y digo su nombre, que es un inspector de primera. Y logró hasta el fin meter a la gente en prisión preventiva, pero no había pruebas fehacientes de que habían estado en esa casa. Y empezó a tratarlo por los celulares. Y no le dio porque no tenía la capacidad. Y un día lee en el diario que la Comisión de Telecomunicaciones había dado una opinión a la Subsecretaría de Telecomunicaciones y estos no pueden ayudar. Me llamó, por supuesto, lo contacté. Trabajé en esa pericia, ayudado, por supuesto, por dos colegiados, dos miembros de la comisión, Nicolás Jorquera, que está ahora en Canadá, su empresa, la Ericsson, lo llevó a Canadá, y Marcelo Pandolfo. Pero yo trabajé durante 15 meses, 53 páginas la pericia y 92 diapositivas de PPP. Y el 18 fui a la tercera sala de lo penal e hice la presentación 4 horas. 4 horas, una por una por una. Y en el momento que le dan a la defensa, le dan la oportunidad, los 3 dijeron, no tenemos pregunta. Y el tribunal me agradeció. Todo lo que yo hago es por el colegio. Voy a hacer clases una vez al año a la Universidad Mayor ¿cómo se llama? Del Radio Mobile, un software de cálculo. Lo hago por el colegio. Traduje un manual de propagación, de cálculo de propagación, y lo traduje, el que murió, el autor murió y su familia me dio a mí los derechos. Va a la página del colegio, va como un repositorio del colegio. Todo lo hago por el colegio. ¿Ah? Fíjate una cosa, durante todos los años que yo trabajé, cada vez que cobraba el sueldo, tenía la sensación que estaba estafando. Porque estaba siendo pagado por algo que habría hecho gratis o que hubiera pagado para hacerlo. Es como el golfista profesional, pues el gallo gana plata y juega lo que más le gusta en la vida. Agrego una cosa, pero no hago lo que no me apasiona. Ese es el asunto. Yo soy, al fondo, un hedonista, que hace lo que le gusta. Soy un agradecido a la vida, muy agradecido. He tenido una vida buena. Si se diera la oportunidad que hubiera otra vida, que no lo sé si la hay o no, y tuviera uno la oportunidad que le dijeran, ¿quieres vivir la misma u otra? Yo elegiría la misma, porque la posibilidad que fuera mejor
sería poca, y la que fuera peor sería mucho, mucho más.